Buenas tardes, señores. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal ánimos? Pues, ingeniero, un poquito más de salud, pero ahí estamos. ¿Listos para continuar? Sí, ingeniero. Qué bien, qué bien. ¿Qué dice Elvis Tito? Acá, pues, ingeniero, un poquito recuperándome del COVID que me agarró y casi me destruyó. ¿Sí? Sí, ingeniero Félix Rojas. Es por eso que de repente le pido un gran favor de que me agregue a su número de WhatsApp, ingeniero. Yo no creo, al delegado habría que decirle. Ingeniero, discúlpeme, con todo el debido respeto, me gustaría que me diga quién es el delegado, porque ya he mandado por chat y ninguno me ha agregado a su número de WhatsApp. Espérate, Yo sé, compañero. Dame tu nombre ahorita y tu número, por favor. Es que hay dos que no tienen su número, no han puesto en la plataforma y no les he podido agregar. Quizás seamos uno de ellos. Ya, mi nombre es Elvis Joan Tito Boquira y mi número de celular es 940-82-36-90. Y ese mismo número es mi número de WhatsApp. Ya, compañero, yo te voy a agregar. Vas a disculpar porque en la relación que me entregó el ingeniero, me imagino que tú no pusiste tu teléfono como debería de ser. Entonces no había cómo agregarte. Ahora te voy a agregar, compañero. Ya, compañero, me agrega, por favor. Gracias. Y gracias más bien, pero ingeniero. El link está llegando a tu correo más bien. Sí, sí está llegando, ingeniero. Y a los que no está llegando me dan por WhatsApp su correo, porque hay 2, 3 que estaban mal escritos su correo. Ya. Ingeniero, buenas tardes. El mío también no llega a mi aula virtual, ingeniero. ¿Aula virtual? Al aula virtual no llega. Sí, al aula virtual, ingeniero. Eso más bien tenemos que comunicar a OTI. Ellos manejan el OTI. Ya, ingeniero, gracias. Te voy a dar el número de OTI para que puedas comunicarte terminando la clase. Me escribes y te doy el número de OTI para que llames. Ok, ingeniero, gracias. Algo más, señores, en relación a grupos de WhatsApp o correos. Compañeros, alguien más que me esté agregado en el grupo de WhatsApp, por favor. Alguien de los presentes que no esté todavía en el grupo de WhatsApp. ¿Me escuchan? Quiero buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Yo también no estoy en el grupo de WhatsApp, ingeniero. Nombre y número de celular. Quispe Vilca, Vladimir Iván. Y mi número de WhatsApp es 932 40 6373. Ya, compañero, yo te voy a agregar. Es que en el número que brindaste en la plataforma no era el mismo. Ya te agrego, compañero. Sí. Ya, compañero. Ok. This meeting is being recorded. Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a iniciar con la jornada de hoy. Hemos estado viendo las funciones del residente de obra. Como hemos visto, es importante tomar en cuenta cada una de las características que hemos mencionado en la sesión anterior. Adicionalmente, estamos enviando material para lectura o videos de manera que ustedes van complementando básicamente en lo que es el conocimiento de herramientas de gestión del proyecto, ¿no?
Si bien esta parte del curso nos da algunas pautas, pero está en ustedes poder complementar toda la información que quisiera para desempeñarse adecuadamente cuando sean residentes de obra. Felizmente hoy en día tenemos abierto lo que es el internet y ahí podemos encontrar pues manuales, instructivos, videos tutoriales, de manera que esto contribuye a la formación de ustedes. No siempre en el curso tal vez vamos a mencionar todo lo que tiene que hacer residente de obra, ¿no? Si hay un vacío, algo a lo mejor por un comentario ustedes han escuchado otras funciones más, pueden preguntar y lógicamente estaremos para responder esas consultas, ¿no? Quiero terminar la parte de residente de obra mencionando que en el reglamento de la ley de contrataciones ahí están también detallados específicamente algunas funciones, ¿no? Entonces, a manera de foro, ustedes van a leer en el reglamento de la ley de contrataciones las funciones del residente de obra. Son algo concreto, pero que es importante que conozcan ustedes. Por ejemplo, anotaciones en cuaderno de obra, consultas, ¿no? ¿Cómo se hacen las consultas? Ampliaciones de plazo. Esas son parte de las funciones del residente de obra, ¿no? Entonces tienen el reglamento, funciones del residente, anotaciones en cuaderno de obra, consultas, ampliación de plazo, ¿no? Y lógicamente otras funciones que la van a ver más adelante en el curso de administración de contratos. Pero por el momento, suficiente que sepan, por ejemplo, qué cosa debe consultar el residente y cómo debe hacerse esa consulta. Está escrito en el reglamento. Por ejemplo, ¿qué causales puede invocar para una ampliación de plazo? Y también hay suspensión de plazo. Entonces, ustedes van a leer en el reglamento de estos artículos y en el foro van a responder cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué dice el reglamento en relación al residente de obra? Tomen nota. ¿Qué dice el reglamento en relación al residente de obra? ¿No? Anotaciones, cuaderno de obra. Consultas, ¿no? Ampliación de plazo. Suspensión de plazo de ejecución. Por el momento eso. Cuando lleven el curso de administración van a ampliar más los conocimientos o van a tratar con mayor amplitud el reglamento de la ley de contrataciones. Bien, veamos ahora lo que es supervisión de obra. Es otra de las funciones que va a hacer el ingeniero civil ya específicamente en obra. El supervisor de obra, al igual que el residente, también va a existir en obras por administración directa y también en obras por contrato. En este caso, las funciones van a ser los mismos. La única diferencia está en que cuando es administración directa, lo que está escrito en el reglamento de la ley de contrataciones se va a complementar con el manual de procedimientos de supervisión o el reglamento de supervisión interno que tiene cada entidad. Como cada municipio tiene su manual de supervisión de obra, ¿no? Que lógicamente está elaborado en función de la norma 195 y el reglamento de la ley de contrataciones. Igualmente, cada entidad, gobierno regional, municipio, provincial, distrital, tiene para el residente también y, por una parte, para el supervisor. Por ejemplo, cuando ustedes van como residentes a un municipio, lo primero que tienen que pedir es el manual de funciones del residente de obra. En ese manual, o tenga otra denominación, va a estar escrito qué documentos debes presentar en el informe mensual.
ahí te van a pedir una serie de documentos, ¿no? Creo que son algo de 20 a 25 documentos, dependiendo de cada municipio. Entonces, todos esos documentos tienes que reunir y presentar tu informe mensual como residente. De igual forma, supervisión tiene su manual y también le piden documentos. Es un listado, un checklist, ¿no? Por ejemplo, lo primero que te piden es la carátula. Entonces, elaborarás tu propia carátula con foto de la obra para presentar tu informe mensual. Después viene una serie de documentos. Dentro de eso está lógicamente lo que es valorización de obra, ¿no? Y para complementar te van a pedir pues una serie de documentos, ¿no? Dependiendo si es por emisión directa o por contrato. Por contrato también cada entidad tiene qué documentos debe contener el informe. Entonces hay que pedir a la entidad que nos proporcione el listado de documentos que debemos presentar en el informe mensual. Que dicho sea de paso, incluye la valorización de obra, ¿no? La particularidad es de que en obras por contrato, la valorización se hace y lo presenta el residente el último día hábil del mes. Y supervisión tiene 5 días hábiles para elevar ese informe, lógicamente acompañado de su propio informe, tiene 5 días para presentarlo a la entidad. Sin embargo, en obras por contrato, digo por obras por emisión directa, va a depender de la entidad. ¿Por qué va a depender? Va a depender de ese manual que le estoy indicando. Ahí señala la fecha de presentación, o sea, la fecha última de presentación del informe mensual. En la universidad, por ejemplo, es el día 10 del mes siguiente. ¿Y por qué el día 10? Porque junto con el informe tienes que presentar en obras por emisión directa las órdenes de compra, las órdenes de servicio. Y generalmente esos pagos se hacen casi al final del mes. Mientras lo obtengas o lo procesen, lógicamente pasan los primeros días del siguiente mes. Por eso es de que en obras por emisión directa, algunas entidades, en caso de la universidad, se presenta el día 10. En algunos, creo que en el municipio de Juli, creo que se presenta el día 8. ¿No? Entonces, cada entidad también fija su fecha última de presentación. ¿Ya? Bien, vayamos a lo que es supervisión. Indicaba que tiene las mismas funciones tanto en obras por admisión directa como también por contrato. Claudia Atencio, ¿puede leer, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero. Adelante, por favor. Introducción. Una de las actividades más importantes en una obra es la supervisión técnica, la cual comprende el empleo de una metodología para realizar la actividad de vigilancia de la coordinación de actividades, el cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre quien ordena y quien financia la obra y quien la ejecuta. Bien, gracias. En toda obra, sea por admisión directa o por contrato, siempre va a haber un supervisor. Pero aquí vamos a distinguir en dos términos, que cuando llegue esa parte la vamos a aclarar con mayor precisión, ¿no? Entonces dice vigilancia de la coordinación de actividades, ¿no? O sea, estamos hablando de la vigilancia de coordinación de actividades, o sea, de la ejecución de las diferentes partidas de obra, ¿no? El cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas. Esto se refiere al cumplimiento del plazo que está estipulado en el contrato o en el expediente técnico en caso de obras por omisión directa, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Cuando es por contrato, tenemos que estar al tanto de cómo está avanzando la obra, ¿no? Y lógicamente, para esto, el contratista presenta una programación.
Y junto con esa programación viene lo que es una curva S. La curva S está el avance mensual que va a lograr el contratista de manera acumulada mes a mes. Esto les voy a presentar cuando termine esta parte para que tengan idea qué es una curva S. Nilton Cela, lea por favor. Introducción. La supervisión de obra es entonces el conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad en la obra, efectuando por una persona con experiencia y conocimientos en la materia para asegurar que la obra se ejecute con calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato, expediente técnico y normativa vigente, siendo el profesional encargado el supervisor e inspector de obra. Bien, gracias. Dice seguimiento puntual de carácter normativo. Entonces, aquí se tiene que aplicar el contenido del reglamento de la ley de contrataciones. Por ejemplo, en lo que ya les he indicado, ¿no? Cuaderno de obra, consultas, ampliaciones de plazo, suspensión de plazo de ejecución, ¿no? Y lo que está estipulado en la parte de obras del reglamento de la ley de contrataciones. Aparte, debe también tener o aplicar lo que señalan las normas que corresponden al Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejemplo, en lo que es control de calidad relacionado a densidad de campo, por ejemplo. Resistencia al concreto, por ejemplo. Entonces, todo esto se tiene que considerar como carácter normativo, ¿no? Entonces, hablamos de la aplicación de normas que nos van a ayudar al control para la ejecución de obra. Técnico. Está relacionado directamente con el proceso constructivo, ¿no? O sea, nosotros vamos a encontrar en un expediente técnico lo que se llama las especificaciones técnicas. Y allá te dicen qué cosa o cómo debes hacer una determinada partida, ¿no? Si hablamos de concreto, por ejemplo, dice en las columnas se utilizará concreto F'C 210. ¿Qué tiene que hacer el supervisor? Efectivamente, controlar que el contratista coloque concreto 210. ¿No? Puede decir también, por ejemplo, calidad de los materiales. Puede decir vidrio templado de 6 milímetros, por ejemplo. Entonces el supervisor tiene que verificar que efectivamente sea vidrio templado y de 6 milímetros. ¿No? O sea que el contratista cumpla lo que está escrito en el expediente técnico. También puede hablar de pinturas, ¿no? En el expediente técnico puede decir pintura tipo 1. Y como comentario, por ejemplo, la pintura tipo 1 es el más costoso. ¿Por qué? Porque sus componentes son de mayor calidad y lógicamente la durabilidad y también los efectos para contrarrestar los rayos UV. Entonces, a saber, señores, en pinturas en el mercado existen 3 tipos, por ejemplo. Pintura tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si en el expediente técnico te dice pintura tipo 1, entonces tiene que poner tipo 1. Ahora, ¿cómo vas a saber que es tipo 1? Las marcas de pintura te ayudan a identificar, ¿no? El clásico que existe en pinturas tipo 1 es el Supermate de Vencedor, por ejemplo.
Supermate de Vencedor. Si ustedes van a Plaza B o a Promart en Juliaca, ahí puede ver los precios. Un galón de Supermate debe estar por lo menos por los 60 soles. Luego viene la pintura tipo 2. Que en Vencedor es el Duralátex, ¿no? Y en CPP en marca Vencedores es el Vencelátex. Y en CPP es el Duralátex. Si ustedes averiguan el precio de estas pinturas, está por lo menos por los 40 a 50 soles. Y el más clásico, el común que existe en el mercado es el tipo 3. Ahí está pues el látex pato, el CPP pato, ¿no? De Vencedor está Rocky, aunque ahora ya no viene, y todas las demás marcas que abundan en el mercado, ¿no? ¿Cuánto está el precio? Está entre 25 a 30 soles, ¿no? Entonces, eso tiene que controlar supervisión, por eso dice técnico. Luego viene la parte administrativa. Básicamente, cuando es contrato, está relacionado al cumplimiento del contrato entre la entidad y el contratista. Y el contrato, lógicamente, está conformado por el expediente técnico. Entonces, básicamente aquí se va a controlar ¿qué? 1. Lo que es el control del adelanto directo. O sea, el contratista está en la obligación, de acuerdo al reglamento, ir pagando proporcionalmente lo que se llama amortización a la entidad, o sea, ir devolviendo a la entidad. Es como un préstamo que te hacen al inicio. ¿Qué dice el reglamento? De que la entidad puede otorgar hasta el 10% para o como adelanto directo, que son para las diferentes acciones que necesita el contratista. El reglamento dice hasta 10%. Pero ese 10% lo tiene que ir devolviendo, o sea, pagar, lo que llama el reglamento, llama amortizar, mes a mes. Entonces, eso tiene que controlar supervisión. Luego hay el adelanto para materiales, que es el 20%. Igual, entonces, se va a ir gastando el material que ha comprado y eso también va a ir amortizando. Y eso hay que controlar cuánto ya está devolviendo. Lógicamente, la devolución no es pues en efectivo, sino en el informe mensual, en la valorización, hay cuadros resúmenes en el cual se va a ir descontando. Por ejemplo, si mi valorización es de, digamos, 500,000, ahí yo le voy a descontar el 10%, que sería menos 50,000, de esos 500,000. O sea, estoy descontándole ya numéricamente el adelanto directo. Se llama amortización. Puede amortizar por materiales, por ejemplo, 100,000. Entonces, de lo que ha valorizado 500,000, le voy a restar la amortización por adelanto directo, 50,000. Y también le voy a restar la amortización por adelanto de materiales, 100,000. Entonces, al final, el contratista solamente va a cobrar 350,000, ¿no? Esas son las amortizaciones. Eso tiene que controlar el supervisor. Tiene que ver que la carta fianza que ha otorgado el contratista a la entidad esté vigente. Esas cartas fianzas, por ejemplo, tienen una vigencia de 3 meses y tiene que estar vigente esas cartas fianza para que si el contratista no cumple, la entidad va al banco que ha otorgado esa carta fianza y pueda ser efectivo, ¿no? ¿Por qué es esa carta fianza? Es por el adelanto directo y por el adelanto de materiales, ¿no? Por ejemplo, si la empresa Cela le pide a la universidad su adelanto directo por una obra que está ejecutando por 5 millones, ¿qué dice el reglamento? Que se puede otorgar adelanto directo hasta el 10%. Entonces, Cela va a pedir su adelanto directo por 500,000. Y la entidad está en la obligación de entregarles 500,000. ¿Pero qué le va a pedir la entidad? Le va a decir, muy bien, yo te voy a dar los 500,000, pero tú a cambio, ¿qué me vas a dar como garantía? ¿De dónde sé que no te vas a escapar?
entre comillas. Entonces, para esto, la empresa Cela va a pedir o va a acudir antes a un banco para decirle que le otorgue una carta fianza, que es como un préstamo, pero solamente en papel. Entonces, el banco te garantiza, ¿no? Y le da un certificado. Entrega ese certificado a la entidad y la entidad le entrega el cheque por los 500.000. Si Cela no devuelve o no se hace descontar o se desaparece, ¿no? Con los 500.000, ¿qué va a hacer la entidad? Va al banco y le dice, señor, Cela ya no es sabido, entonces yo quiero recuperar mi dinero, entonces voy a hacer efectivo esta carta fianza. Y recupera los 500.000. Ese es el objeto de la carta fianza, ¿no? Te van a pedir carta fianza para adelanto directo y también carta fianza para adelanto de materiales. Aparte de eso, hay carta fianza de fiel cumplimiento. Eso lo van a ver con mayor detalle en el curso de administración de contratos, pero les voy adelantando. A eso se refiere el control administrativo. A esto también se adiciona el plazo de ejecución, ¿no? Entonces, lógicamente, si soy supervisor de una obra por administración directa, no va a haber, pues, control de cartas fianzas, ¿no? Pero sí va a haber el control del plazo. Sí va a haber el control de cuánto se está gastando, ¿no? O sea, tiene que gastarse casi paralelamente, o sea, todos los gastos en obra, compra de materiales, pago a obreros, todo eso tiene que ir en porcentaje casi paralelo al avance físico, ¿no? Si yo en este mes estoy valorizando, digamos 40%, mi ejecución financiera también tiene que estar en 40%. Si es así, está avanzando bien la obra. Pero ¿qué pasa si la ejecución financiera está en 60% y la obra recién está valorizando 40%? Eso tiene que llamar la atención al supervisor y al residente. ¿Qué está pasando? ¿Ha subido los precios? El rendimiento es muy bajo, estamos gastando más dinero en mano de obra, entonces eso implicará un análisis, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver supervisión. Después nos dice control de calidad en obra. Lógicamente ustedes están llevando ya cursos, por ejemplo, tecnología del concreto. En tecnología del concreto sabemos que es importante conocer la resistencia al concreto. Entonces, una de las pruebas de control de calidad generalmente es la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Adicionalmente puede venir, por ejemplo, control de calidad del ladrillo, del fierro, de los cerámicos que vamos a utilizar en los pisos, ¿no? Dependiendo de la magnitud y característica de la obra, ¿no? ¿No? Sí, lo escucho. ¿Quién quiere hablar? Bien, continuamos. Elvis, por favor, apaga tu micrófono. ¿Qué más nos dice? Efectuado por una persona con experiencia y conocimientos en la materia. Lógicamente, que dice el reglamento que tiene que tener la misma experiencia que el residente o mayor que el residente, ¿no? ¿Qué más nos dice? Para asegurar que la obra se ejecute con calidad, costo y tiempo establecidos. Lo que les he mencionado. Entonces vayamos a definición, concepto. Freddy Mamani, lee por favor, supervisión. Freddy Mamani. Aló, ingeniero. Adelante. Supervisor, desde arriba, ingeniero. Claro. La supervisión es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. Un supervisor e inspector es la persona representada de la entidad que financia la obra, que se realiza la actividad de supervisar la obra de ejecución que realiza
el contratista, teniendo el objetivo de controlar el tiempo, la calidad y costo de la obra. Ahora, el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para el dicho fin. En el caso de ser persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Los supervisores de obra son contratados como resultado del proceso de selección. Ahora, el inspector será un profesional o funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta. Los inspectores deben ser designados con resolución. Gracias. Ingeniero, no se le escucha. Bien, gracias. Lo que indicaba hace instante. Van a escuchar ustedes constantemente lo que es supervisor o inspector. Entonces, en los recuadros inferiores ahí indica la diferencia entre supervisor de obra e inspector. ¿Qué dice del supervisor? ¿No? Que puede ser una persona natural o jurídica. Si va a ser una persona natural, puede ser, por ejemplo, Juan Carlos Caguana Luque, ¿no? Si va a ser jurídica, puede ser Feroces Civiles, ¿no? ¿Qué más dice? Especialmente contratado para dicho fin. En caso de ser persona jurídica, o sea, Feroces Civiles S.A., por ejemplo, tiene que designar a una persona natural, ¿no? Entonces, el gerente lógicamente, el gerente de la empresa Feroces Civiles le puede designar, por ejemplo, a García Canauguiri Maico como supervisor. Entonces, García va a hacer la supervisión a nombre de Feroces Civiles. ¿Queda claro esta parte? Ingeniero. Sí, ingeniero, quedó claro con la aclaración. Claudia, atención. Sí, ingeniero. Bien, ese es el caso de supervisor. Entonces, va a ser seleccionado por un proceso de selección. ¿Qué es el proceso de selección? Es lo que generalmente se conoce como licitación pública. Licitación pública es una modalidad por el monto, ¿no? En sí se llama proceso de selección porque hay dos formas de seleccionar al o dos modalidades para seleccionar al supervisor. Uno es por adjudicación simplificada y otro por concurso público. Cuando es adjudicación simplificada depende del monto del contrato. Ustedes busquen topes para proceso de selección en internet y ahí van a tener cuánto es el tope para una consultoría de supervisión y cuánto para una consultoría por concurso público. Entonces igual va a quedar como para el foro topes para proceso de selección año 2021. Lo que tengan conocimiento cuántos son los montos, ¿no? Entonces, este proceso se realiza o se convoca a través del SEACE. El SEACE es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Entonces, todas las entidades que van a contratar supervisión van a colgar en esta plataforma su proceso de selección. Ustedes pueden entrar a SEACE y van a buscar procesos de selección. Y ahí están todas las entidades. Municipio de Puno, gobierno regional, municipio de
Desaguadero, de Chumbivilcas, de Abancay, de Tumbes, Santa Bárbara, de todo el Perú, EMSA, Puno, Electropuno, Pronamach, ¿qué más tenemos en Puno? Proyecto especial de agua Titicaca. Todos ellos ponen en el SEAS. Entonces, a través de este medio se hace la convocatoria. No, como ejemplo, feroces civiles, sí necesariamente tiene que designar a una persona, o sea, un ingeniero, que haga la supervisión. Entonces, ¿cómo sale supervisión? A través de un proceso de selección. Inspector. Dice, será un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta o por esta, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Como yo estaba en la campaña del alcalde de Puno, he ido a pintar las paredes, he estado con mi camioneta correteando, haciendo campaña para el alcalde. Pues cuando ya salió electo, le digo, ya pues señor alcalde, ¿cómo es? Mira usted en tu campaña? Dame un trabajo. Ya vamos a empezar la avenida Costanera Sur. Entonces me contrata directamente el alcalde a través de la Oficina de Recursos Humanos, me contratan y me dan mi memorándum, una resolución para que yo asuma la función de inspector, ¿no? Así, o sea, ahí no hay proceso de selección. Más ya yo diría es ya más por amistad que podemos tener con quienes están trabajando en la entidad, ¿no? Lógicamente, ¿qué dice la ley? Que debe hacerse un proceso de selección por concurso público de méritos, ¿no? Eso está escrito en el papel, pero generalmente aquí funciona ya más por amistad, ¿no? Capaz Claudia Atencio, por ejemplo, está como jefe de supervisión en el gobierno regional, ¿no? Como ya es ingeniero, ya se ha titulado y ha hecho campaña por Adubiri, está como jefe de la oficina de supervisión, ¿no? Entonces yo voy y le digo, ingeniera Claudia, mire, yo soy su profesor, pues se acuerda de mí, ya pues deme una chambita. Ay, ingeniero, claro, ¿cómo no me voy a acordar de usted si me ha jalado? Bueno, a pesar de eso le voy a dar una chambita, ¿no? Me da la chamba de supervisión y entro. De esa forma acceden los inspectores. Pero la ley de presupuesto indica hasta qué monto puede ser inspector y desde qué monto necesariamente se tiene que contratar supervisión. Para el foro, entren a la ley del presupuesto fiscal año 2021, si no me equivoco está en el artículo 17. Ahí está el monto que indica para inspector y supervisor. Ya solo colocan al foro. ¿Ya? ¿Algún comentario, pregunta hasta acá? Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. Adelante. ¿Qué entidades o qué instituciones ayudan para poner el rango de costos que se le va a asignar a cierto cargo? No te he escuchado bien. Está muy bajo tu audio. ¿Ahora me escucha? Levanta un poco más la voz. Ya, le preguntaba, ¿qué instituciones o qué entidades públicas ayudan para poner el rango de cuánto se le va a pagar a cierto trabajador público? Bien. Si hablamos de montos de pago al servidor público, esto está en la
en la 276, creo que es el decreto legislativo, sí, decreto legislativo 276. Ahí establecen los rangos. Ahí está el rango desde cargos de confianza, por ejemplo, funcionarios. F1, F2, F3, F4, F5. Entonces, en ahí te dan montos de cuánto debe ganar F1, por ejemplo. ¿No? Y esto es concordante con la ley Servir. En la 276 se establecen los diferentes rangos de auxiliares, técnicos, profesionales y funcionarios. En lo que es técnicos, como creo que hay técnico 1, técnico 2, técnico 3. En profesionales hay P1, P2, P3. Creo que hasta P5. En funcionarios hay desde F1 hasta F5. Y cada uno de ellos tiene su rango de cuánto debe ganar mensualmente. Lógicamente es concordante con la ley Servir. Ahora, ¿cuánto es el monto? Por ejemplo, si hablamos de un profesional, un profesional P5, que sería el que tiene más experiencia, en el gobierno regional y en todas las entidades públicas, un profesional P5, yo imagino que debe estar con no más de 2,000 soles. Y un funcionario, por ejemplo, un F4, recuerdo muy bien, estaba por los 2,500. Y lógicamente aquí ya viene el que se llama pues el miramiento, ¿no? Si ustedes van al gobierno regional, por ejemplo, en el gobierno regional debe haber ingenieros así nombrados. Estoy hablando cuando pertenecen a la entidad son generalmente personal nombrado. Entonces, en el gobierno regional debe haber solamente algo de 5 ingenieros que son nombrados. Y ellos no ganan entre 1,500 a 2,000 más o menos. Pero ¿qué pasa? El gobierno regional saca, por ejemplo, en el hospital que están haciendo en Juliaca. Ahí tienen un residente. En Juliaca el residente debe estar por lo menos con unos 5,000 soles. ¿No? Ahí empieza el miramiento entre el ingeniero civil nombrado en el gobierno regional y el residente que está en el hospital de Juliaca. ¿No? Imagínense que el nombrado está ganando 2,000 y el residente que está en Juliaca en el hospital gana 5,000. ¿Por qué? Porque son proyectos temporales, son proyectos de inversión. Entonces, generalmente el personal de obra, en este caso el residente de obra, el supervisor de obra, en obras por emisión directa van por proyectos de inversión. Como son temporales, por eso es de que tienen un pago aparentemente alto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Igual construcción civil, o sea, los obreros que trabajan con el régimen de construcción civil, por ejemplo, un operario actualmente debe estar, si se aplica el régimen de construcción civil, debe estar bordeando entre 2,500 a 3,000 soles. Pero el gobierno regional, por eso que si ustedes escuchan los noticieros, reclaman los de construcción civil que se aplique la tabla salarial de construcción civil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el gobierno regional? Como quiera que sus proyectos son por administración directa, no aplican esta tabla salarial de construcción civil. Entonces, en el gobierno regional, un operario, por ejemplo, estará sacando pues más o menos 1,800. En la universidad, por ejemplo, están creo por 1,700, un operario. Pero si se aplicara la tabla salarial de construcción civil, un operario debe estar, como les digo, de 2,500 a 3,000 soles. Ahora, ¿cuál es la particularidad? De que son temporales. ¿No? Termina la obra, digamos, dura 7, 8 meses, ganaron a 2,500 y se termina la obra y chao. Ahora, no estás pues permanente, por ejemplo, los obreros no están permanentes pues desde el inicio hasta el fin. Estarán pues 3 meses, 4 meses. ¿No? Termina su especialidad, lógicamente lo despiden. Entonces, mientras busca y encuentra otro trabajo, ya han pasado 1, 2 o 3 meses y lógicamente lo alto que ha ganado le sirve como
colchón para subsistir esos meses. Igual sucede en los residentes, ¿no? Ese residente del hospital, por ejemplo, si le suspenden, va a pasar 1 o 2 meses para que encuentre otro trabajo. Entonces, lógicamente, aquí se aplica, pues, guardar un pan para... ¿Cómo dice el dicho, Juan Carlos Caguana? Guardar pan para... Juan Carlos Caguana. Juan Carlos. Juan Carlos Caguana. Parece que su audio está mal. Ha contestado por el chat, ingeniero. Pan para mayo. Dijo. Así es, así es. No, entonces, esas son las particularidades. Esas son las particularidades. Lógicamente, cuando es por contrato, los montos del personal técnico profesional son altos, ¿no? Por ejemplo, el residente del hospital, si ustedes entran al CAC, buscan Gobierno Regional Puno, la obra Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, el residente, si no me equivoco, está presupuestado con 16,000 soles. El residente de la obra, por ejemplo, de la autopista que están haciendo Puno Juliaca, debe estar por lo menos con 20,000 soles. ¿Qué le parece esos montos a Pasa Coaquira Elar? Ingeniero. ¿Es mensual o de todo mientras dure todo el proyecto va a ser ese monto? Es mensual. Bueno, como dice, estaría bien, está bien, bueno, sí está tentador, pero no es pues, como en el caso de los nombrados en el gobierno regional, bueno, su sueldo es seguro, pues no, en el otro caso es por momentáneo nomás, pues. Entonces, para esto, para que no sea momentáneo, estés constantemente, tienes que ser pues, como Messi. El Messi de la construcción, el Messi de los residentes. Cosa que así no te va a faltar chamba. Pero si no juegas, si vas a estar como Farfán lesionándote constantemente, o sea, malográndote constantemente, no vas a tener chamba, pues, ¿no? Eso también hay que pensar. Bien, continuemos. Funciones generales. Vamos a invitar a Andrés Rivaldo Cano. Ingeniero. Funciones generales. Lea, por favor. La función genérica del supervisor consiste en realizar el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanente la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Controlar en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, haciendo un seguimiento y control de cada una de las partidas del presupuesto, especificaciones técnicas y absolver cualquier consulta que el contratista formule en un plazo no mayor a 10 días. Ordenar el retiro de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad o incorrecciones perjudican la buena marcha de la obra. Rechazar y ordenar el retiro de material y equipo por mala calidad y por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en obra. Bien, gracias. Ahí tenemos 4 funciones generales. No, yo creo que está claro, preciso. Y esto lógicamente es concordante con lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones. Todo eso prácticamente está escrito en el reglamento.
Lo que se tiene que hacer es simplemente aplicarlo. Funciones específicas. Vladimir Guzmán Quispe. Ingeniero, buenas tardes. Funciones Buenas tardes. Este profesional capacitado actúa durante varios procesos de la construcción, prestando un servicio periódico mediante el cual funge de asesor técnico proporcionando orientación y control a la misma, de manera que en las líneas generales debe: actividades antes del inicio de la obra, reconocimiento del área del proyecto, revisión del expediente técnico, elaboración y presentación de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales, actividades durante la ejecución de la obra, control técnico, control del contrato, control económico financiero, control de las medidas de seguridad, control de avances de obra, control de calidad, control de tiempo, control de costo de informes, actividades posteriores al término de la obra, pruebas de puesta en marcha, de ser el caso, participar en la recepción de la obra, de estar en el contrato, formular la liquidación de obra, revisión de la liquidación final de obra y finalmente un informe final de obra. Bien, gracias. Entonces, en cada etapa del proceso constructivo, el supervisor va a cumplir funciones específicas. Está en cada uno de los recuadros que ha leído vuestro compañero. Yo creo que está claro, no hay algo específico que no tengamos conocimiento. Es lo que quede simplemente aplicarlo durante la ejecución de la obra. Comentarios al respecto. Sí, adelante. Ingeniero, en relación a las actividades durante la obra o la ejecución de la obra, imaginamos que hay una partida o algo que no esté concordante con la realidad, ¿no? Me imagino que el ingeniero residente lo que hace es modificar, ¿no? Y esa modificación le hace saber en este caso al supervisor, y de esa manera llegan a un acuerdo, me imagino, ingeniero. ¿Podría ser así? No. ¿Qué dice el reglamento? Si bien el residente representa al contratista, pero no está facultado para hacer modificaciones. El supervisor representa a la entidad contratista, tampoco está facultado para aceptar o hacer modificaciones. Si hay una consulta por un detalle que no ha sido bien especificado en los planos, en las especificaciones técnicas o el presupuesto, lo que hace el residente es formular la consulta. ¿Qué dice el reglamento? Si la consulta no puede ser absuelta por el supervisor, lo tiene que elevar a la entidad. Y la entidad lo deriva al proyectista para que aclare, por ejemplo. Puede ser el caso, por ejemplo, de que hay dudas sobre el uso de material. Voy a poner de ejemplo cerámico, simplemente dice cerámico, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay una variedad de cerámicos. Entonces puede ser, decían, de hacer la consulta, qué tipo de cerámico se va a colocar en los servicios higiénicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una variedad de cerámicos. Entonces, si no está bien claro qué tipo de cerámico, entonces yo como contratista puedo poner, pues, hay una línea rústica, por ejemplo, ¿no? Pero no era esa la idea de colocar esa línea rústica, sino puede ser, como hay una variedad de cerámicos, entonces puede haber sido otro tipo, ¿no? Vayamos a otro ejemplo más claro. Simplemente dice puerta, ¿no? Pero puerta ahí contraplacada y puerta tablero rebajado. Ambas son puertas, pero
cada uno de ellos tiene sus características. La contraplacada generalmente es de AAA y el de tablero rebajado es de madera maciza. Entonces simplemente dice puerta, entonces la consulta va a ser, pues, ¿no? ¿Qué tipo de puerta se va a colocar? Como eso sabe bien el proyectista, yo como supervisor lo voy a derivar a la entidad y la entidad al proyectista. O sea, no hay pactos internos. No hay pactos internos, bueno, que me gusta, no me gusta y lo hacemos de esta forma, no. Tanto en obras por administración directa como por contrato no hay pactos directos o ponernos de acuerdo para hacer algo que no está escrito. Necesariamente se tiene que consultar en ambos casos al proyectista. ¿Algún comentario más? Edwin Trujillo Vilcapasa. Presente, ingeniero. ¿Algún comentario? No, estaba pensando Pregunta. en que el proyectista está en toda la obra, entonces, o sea, yo pensé que solo estaba en la fase de proyectos, ¿no? O sea, Bien tu duda. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice el reglamento de la ley de contrataciones? Que cuando la entidad contrata al proyectista, lo que en el fondo se llama consultoría para elaboración de expediente técnico, en el contrato debe colocar de que durante la ejecución de la obra estará presto a absolver consultas que ejecute el contratista. Entonces, ¿qué va a suceder? De que hoy día se presenta esa duda de la puerta, por ejemplo, el residente tiene que escribir en el cuaderno de obra. El supervisor lee el cuaderno de obra, hace el asiento y lo eleva a la entidad para que la entidad lo derive al proyectista. Como está en el contrato, o como estaba en el contrato, entonces el proyectista está en la obligación de responder esa consulta. Decir, no, el tipo de puerta va a ser contraplacado, ¿no? Dirá porque son puertas interiores donde no existe peligro de deterioro por la acción climatológica, algo justificará, pues, ¿no? O dirá es tablero rebajado porque está expuesto a la intemperie y que la madera maciza resiste mejor que el contraplacado, ¿no? Entonces, el proyectista no está en obra, sino va a estar prácticamente comprometido durante la ejecución de la obra. Si no cumple, lógicamente en el contrato especificará, pues, en caso de que el proyectista no absuelva esa consulta en su debido momento, se le aplicará pues algún proceso legal, ¿no? Eso ya tiene que estar escrito en el contrato. Ahora, ¿qué pasa si la misma entidad lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional tiene ahí sus propios trabajadores de planta. Igual, entonces, se tiene que mandar el documento y el documento irá pues a la unidad de estudios y la unidad de estudios lo va a derivar a la persona que ha hecho la parte que están consultando. Brisa Catachura. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta? Ingeniero, dice que el supervisor se puede contratar por persona natural y persona jurídica. ¿En qué caso se contrataría persona jurídica o natural? Es indistinto. No hay un caso específico. Por ejemplo, Freddy Mamani Morales, pues una persona natural. Si él ya tiene la capacidad de contratación como supervisión, puede contratar tranquilamente, por ejemplo, en la supervisión, digamos, de la carretera
Puno Tiquillaca o Puno Mañazo, cuyo monto será pues por lo menos 50.000, 100 millones de soles. Puede contratar tranquilamente. Y lógicamente, para esto deben saber ustedes de que están los consultores tanto en elaboración de expedientes técnicos como en supervisión, están categorizados, ¿no? Hay categoría A, B, C y D. Entonces, la categoría A corresponde a aquellos que recién están empezando. Por ejemplo, pueden contratar más o menos hasta casi 1 millón de soles. La categoría B puede contratar una supervisión, por ejemplo, de una obra, supervisión sí, de una obra que esté por los mayor a 1 millón a casi 10 millones, más o menos. O sea, en las categorías que si ustedes entran al OCE, ahí también están las diferentes categorías, tanto para proyectistas como para supervisores. Y la mayor categoría, lógicamente, es la D, ¿no? Con la D ya eres lo máximo. Puedes contratar cualquier tipo de obra y por cualquier monto. Lógicamente, cuando te presentes al proceso de selección, tienes que cumplir los requisitos. Y uno de los requisitos es haber facturado, por ejemplo, si vamos a supervisar una obra, digamos, de 100 millones, como requisito te van a poner haber supervisado obras, digamos, por 50 millones de soles. Esos 50 millones no es una sola obra, sino varias obras. Entonces, como ya es antiguo, ya supervisando, entonces tranquilamente vas a superar los 50 millones, ¿no? Entonces son formas para seleccionar al supervisor. Entonces, la misma condición va a reunir la persona jurídica. Persona natural o jurídica tiene que reunir los mismos requisitos. No hay diferencia. Ingeniero, Sí, adelante. tenía 2 dudas. La primera es que el supervisor o inspector también debe cumplir como mínimo 2 años de experiencia. Segunda consulta es que habría la posibilidad de que de que el proyectista pueda ser el supervisor de la obra. La primera pregunta, ¿qué dice el reglamento? Que el supervisor debe tener las mismas o mayores características que el residente de obra. No, experiencia. Las mismas o mayor experiencia que el residente de obra. Así dice el reglamento. Pero esa experiencia se refiere en obras ejecutadas. Por ejemplo, yo casi no tengo experiencia en supervisión o ejecución de obras por ejemplo, de carreteras. Entonces ahí mi experiencia es casi 0. Entonces, yo no puedo supervisar una obra de carretera. Lo que yo tengo experiencia, por ejemplo, es en edificaciones y en saneamiento. Entonces, si entro en una supervisión, entonces el residente puede ser de mi mismo nivel, o sea, que tenga la misma experiencia en ejecución de obras. Digamos, dice 5 años de experiencia en ejecución de obras de saneamiento. El residente debe tener 5 años, yo también mínimamente debo tener 5 años o más. Así dice el reglamento de la ley de contrataciones. El proyectista puede ser el supervisor. Muy raras veces ocurre que el proyectista es el supervisor, salvo que esté de alguna manera, como decimos criollamente, amarrado con el municipio o con la entidad, ¿no? Pero no va a ser frecuente este hecho, ¿no? Particularmente no he visto de que el proyectista pasa a ser supervisor. ¿Por qué? Porque son 2 consultorías diferentes. Y así está escrito en las directivas del OCE. El proyectista solamente se dedica a hacer expedientes técnicos. Entonces ya va a depender de la amplitud del profesional o la empresa. La empresa puede dedicarse paralelamente a hacer ejecución de expedientes técnicos y también a hacer supervisión.
Y en ese caso puede ser que el caso que de proyectista pase a ser supervisor, pero es poco frecuente. Machaca Mamani, ¿alguna duda, pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, con lo que dices, un proyectista sí puede ser supervisor. Eso no está prohibido. No está prohibido, pero como le digo, es poco frecuente. Poco frecuente. Ya tendríamos que tener mucha relación con la entidad. O sea, tendríamos que estar muy embarados. Henry Jesús Aruata, Vilca, ¿algún comentario o pregunta? Una pregunta, ingeniero, más o menos como una duda. Por ejemplo, para ser residentes, para nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a iniciar, nos van a pedir 2 años de experiencia y nos ha dicho que podemos empezar como asistentes. Y para ser supervisor, ¿cómo que deberíamos de empezar? O también se debe empezar por ser asistente. En ambos casos van a empezar como asistentes. Ahora, va a depender de la amplitud de la entidad. Por ejemplo, para supervisión te pueden poner requisitos, ¿no? Por ejemplo, te ponen experiencia. Asistente técnico o residente de obra o asistente de supervisión o supervisor de obra. En las bases te van a poner esa condición. Entonces, si dice que tú has participado como asistente, también después de 4 meses has pasado a ser residente, pues ahí vas sumando tu experiencia. Digamos, como asistente has estado 6 meses. Ahora, después de 6 meses, pasas a otra obra, sigues como asistente. Digamos, 4 meses, ¿no? Ahí ya tienes 10. Y por ahí consigues un amigo, tu pata aquí del salón, que ya es gerente, te dice, Henry, ya pues tengo una obrita, vente pues como residente. Entonces te doy una obra como residente, digamos, por 6 meses. ¿No? Entonces ya tienes 6 más 4 más 6. ¿No? Tienes 16 meses ya como experiencia en la especialidad, pero tiene que ser del mismo tipo de obra. ¿No? Estoy hablando, puede ser, por ejemplo, en saneamiento. Todos tienen que ser en saneamiento. ¿No? Y por ahora sigues en la misma entidad y dices, ¿sabe qué? Mira, necesitamos un supervisor, pasa a ser supervisor. Aprovechas la ocasión y supervisa una obrita por 8 meses. Si sumas, ¿no? 6, 4, 6 y 8, ya alcanzas los 2 años. Entonces, algunas entidades te dan esa amplitud en las bases, ¿no? Y algunos solamente te dicen asistente de supervisión o supervisor de obra. Entonces, ahí ya no vale tus residencias. Trujillo Vilcapasa. Presente, ingeniero. ¿Algún comentario, pregunta? No, esa sería toda. Esa parte me preguntó. Ya le pregunté. No hay nada, todo queda claro. Y bueno, en la parte de, como estaba hablando de asistente, ¿hay proceso de contratación algo parecido a eso o cómo es en esa? Más que todavía va a ser por eso yo le decía, creo, la sesión pasada, ahora que se aproxima el aniversario de nuestra escuela, entonces, ¿qué va a hacer Maicon García? Vamos a suponer que es el delegado del
del curso y ya lo voy a decir a Maicon García. El curso de construcciones 1 de construcciones 2 va a participar en el campeonato intersemestres. Si yo le pregunto a Maicon, para conformar ese equipo, ¿a quiénes va a seleccionar? Va a escoger. Maicon. A compañeros que ya conozco que tengan dominio de la pelota, ¿no? A compañeros que dominen su pelota. ¿Sí? Maicon. Sí, ingeniero. Entonces, ¿quiénes son? Pues escoge hacia el azar de ahí. Elio, Freddy, Trujillo, Elión. Ya, gracias. Entonces, lo mismo va a ocurrir de que Maicon va a ser el gerente de infraestructura en el municipio distrital de Pisacoma. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a empezar obras. No, y voy a decir, necesito pues residentes. Residente, a ver, ¿a quién le decimos? ¿No? Le va a llamar a Trujillo. Como es su pata Edwin Trujillo, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí buscando chamba. Mira, tengo una obrita para un centro educativo inicial. ¿Puedes venirte como para residente? Como a Trujillo no le gusta el campo, dice, no, ¿dónde es pues Pisacoma? No, dice, no, muy lejos. Entonces le hablará a otro. Entonces así Maicon va a ir buscando gente para conformar su equipo técnico. No, generalmente ocurre eso. Hoy en día hay así grupos que andan de municipio en municipio. O, por ejemplo, si vemos la gestión anterior, por ejemplo, ha sido alumno de la escuela, alguien que en el momento está como subgerente de obras en la región. Por ejemplo, este alumno que ahora ya es ingeniero civil ha estado con todo un grupo de profesionales, han estado con Iván, el alcalde en Ácora, han saltado a Puno con Iván, ¿no? Y ahora están en el gobierno regional. O sea, hay un grupo así que va andando de entidad en entidad, andan en grupos. O sea, ahora ya si vas a ser solitario prácticamente, pues vas a estar ya perdido. Lamentablemente ahora andan en grupos, ¿no? Entonces, como decía Maicon, va a jalar pues a personas que efectivamente como estudiantes han sido pues buenos, ¿no? Por ejemplo, si es malo, no presentaba trabajos, hacía por ejemplo un trabajo grupal con Maicon, le decía, Maicon, ¿sabe qué? Mire, tú nomás no tengo tiempo. Era prácticamente el gorrión en los trabajos. ¿Tú crees que Maicon me va a jalar para su equipo? No va diciendo Rojas, no, ese pata, no trabaja, es un flojo. ¿No? Entonces es poco probable de que cuando no tienen un desempeño así bueno como estudiantes, el compañero pues también se fije en ti, ¿no? Eso como recomendación, pero eso digo, cada uno de ustedes ya depende pues cómo se desenvuelve como estudiante y eso se refleja ya como profesionales. Y yo observo de que generalmente los que han sido buenos estudiantes también se desempeñan bien profesionalmente. Los que han sido así, los gorriones en los trabajos, presentaban trabajos bambas o no presentaban trabajos, igualito también son como profesionales, ¿no? Bien, ¿algo más, señores? ¿Algo más, señores? Ingeniero, una consultita. Así como comentó ese rato de que hay compañeros que van asumen por confianza en realidad, ¿no? Lo que es la supervisión. Y mencionó que el residente tiene que tener 2 años de experiencia en realidad, ¿no? Entonces, tomando esta lógica de la mano, digamos que una persona o un ingeniero, que nosotros posiblemente por confianza podríamos
llegar a una supervisión a partir de los 2 años, porque estaríamos al mismo nivel. ¿Podría darse ese el caso? Claro. O sea, lo que tienes que hacer simplemente es ir juntando pues los certificados de trabajo. ¿Y quién te lo tiene que dar el certificado de trabajo? La Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Personal. No valen certificados firmados por el jefe de infraestructura, por el jefe de administración o el mismo alcalde. Tiene que ser firmado por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos o jefe de personal. Lógicamente la denominación va a depender pues de la entidad. Algo será pues director de personal, director de recursos humanos o simplemente jefe, ¿no? Hoy en día están fijándose mucho en esto porque se ha encontrado casos en el que les comentaba creo en la sesión anterior, en que por ejemplo hay un caso en que el certificado de trabajo lo ha firmado el subgerente de obras de la región. Como son patas, le ha puesto, pues, digamos, 6 meses, ¿no? Ha empezado el 1 de enero, termina el 30 de junio, 6 meses. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta era una obra por contrato, ¿no? La entidad de contratante, en este caso, le ha hecho seguimiento a este profesional. Entonces, ha agarrado ese certificado y lo ha mandado al gobierno regional para que certifique la veracidad. Y entonces, ¿cómo ha respondido el gobierno regional? ¿No? Que efectivamente ha trabajado en el gobierno regional del 1 de mayo al 30 de junio. Y no como dice el certificado del 1 de enero al 30 de junio. Ahora, ¿a qué se remiten? Se remiten, lógicamente, la Oficina de Recursos se va a remitir a las planillas, ¿no? O al contrato que tiene ese profesional. Entonces, tengan cuidado en obtener certificados, por favor, ¿no? Hoy en día están incidiendo bastante en eso, ¿no? De que si vas a participar como profesional en una obra por contrato, básicamente si eres residente o supervisor, es susceptible que te verifiquen la legalidad o la veracidad del certificado de trabajo que estás presentando para acreditar tus años de experiencia. Eso es importante. O sea, en otras palabras, ya están detectando los certificados Bamba simplemente haciendo consultas, ¿no? Creo que les he comentado esto la semana anterior. Entonces, si van a trabajar, inmediatamente terminan sus funciones, piden su certificado de trabajo. Porque si van a dejar pasar el tiempo, también van a querer sacar después. ¿Qué va a pasar? De que el personal o el jefe ya no va a estar ahí y va a decir, no, yo no sabía, que no sé si si lo han contratado o no, que vamos a verificar los documentos y no vas a poder obtener inmediatamente, ¿no? Entonces terminas tus funciones, cumples con todo, entonces inmediatamente pides tu certificado de trabajo. Y eso lo tienes que guardar bien, pues. Si te dan boleto de pago, mejor todavía. Porque hoy en día incluso están, alguien diría, pues no, que así por recibo de honorarios. Entonces, ¿qué están pidiendo? De que el contratante acredite los recibos de honorarios que tú has emitido. Y ese recibo de honorarios tiene que estar registrado en su libro contable, ¿no? Entonces, eso están pidiendo actualmente, ¿no? Entonces, recomendación, tienen que obtener certificados legales, o sea, que sean ciertos, no bambas. Tal vez en una obra así por admisión directa, puede pasar eso, ¿no? O sea, te acepto, o sea, no va a pedir acreditación, pero en obras por contrato están verificando la legalidad de estos documentos. Ingeniero. Adelante. Ingeniero, una consulta. ¿También interviene la diferencia de supervisión de residente, lo que es la colegiatura? Claro. Si no estás colegiado, no puedes ejercer
no puedes ejercer la profesión. No, o sea, me refiero si, digamos, creo que el supervisor, o sea, tendría que tener, o sea, ser como que de mayor año colegiado o algo así. No, en el reglamento ahora es en la especialidad. Hace rato les comentaba, por ejemplo, yo tengo de colegiado ya, ¿cuánto? Ya 32 años. Eso no significa que yo voy a ser siempre supervisor, ¿no? Antes sí, hace como 8 años atrás sí se podía. Simplemente pedían como antigüedad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ponían en las bases? ¿No? Antigüedad 20 años. Yo entraba ahí de cajón. Pero ahora te piden en la especialidad. Entonces, si alguien me dice que yo pueda supervisar o ser residente de una carretera, por ejemplo, yo no tengo experiencia en ese tipo de trabajos. Entonces, no podía ser residente yo, a pesar de que como colegiado tengo 32 años. Bien, ¿algo más, señores? Señor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Y cuál es la sanción que recibe, por ejemplo, el ingeniero que presenta sus certificados así falsificados? Bien, uno, la primera sanción viene para la empresa para la cual tú vas a trabajar. Vamos a suponer para Feroces Civiles. Tú conoces, ¿no? Esa empresa. Ganadores de 2 años, ¿no? En las paradas. ¿Conoces o no? Sí, ingeniero. Ya conoces. Entonces, vamos a suponer que tú estás trabajando, vas a trabajar para Feroces Civiles. Entonces, tú vas a presentar, digamos, un certificado Bamba, ¿no? Has estado como supervisor, digamos, 3 meses, pero como era tu pata, te lo ha puesto 10 meses. ¿No? Entonces, cuando detecten de que ese certificado es Bamba, la primera sanción viene para la empresa, ¿no? La entidad informa al OCE, al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, y el OCE te sanciona. La sanción es suspensión de tus actividades. Si estás expulsado de contratar con el Estado. Como tú estás perjudicando a Feroces Civiles, yo como gerente de la empresa te puedo iniciar una querella por daños y perjuicios. Porque tú me estás perjudicando, ¿no? Una obra que yo he ganado como supervisor o como contratista, digamos, como contratista de 10 millones. Las utilidades eran de 700,000. Me estás perjudicando que yo gane esas utilidades de 700,000. Yo te puedo empezar una querella por daños y perjuicios y pedirte una reparación civil de 700,000 o 1,000,000 de soles. Esa sería la consecuencia más grave, ¿no? Entonces va a ser sancionado tanto la empresa y la empresa te puede a ti querellar o hacerte juicio, en otras palabras. ¿Algún comentario más? Ingeniero, disculpe, muy buenas tardes. ¿Y en qué caso se le vetaría el título a ese ingeniero que en realidad incluso ha usurpado y ha manejado en falso, ¿no?, sus certificados? Generalmente eso sucede por mandato judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa esto? Digamos, tú has sido residente de una obra. Perdón un momentito, voy a atender. Bueno, indicaba de que
uno puede ser residente de una obra, ¿no? Entonces, en esa obra tú has hecho malos manejos, o sea, malos manejos económicos, ¿no? Consecuencia de un examen especial o la misma entidad detecta esos malos manejos económicos, te abre un proceso judicial, ¿no? Y consecuencia de ese proceso judicial efectivamente te declaran culpable, ¿no? Entonces, cuando te declaran culpable, posiblemente el juez solicite la inhabilitación de tu título profesional, te inhabilita. Dirá, pues, inhabilitación por 2 años, 3 años, dependiendo pues del tipo de, o sea, de años de pena que puede haber de eso, ¿no? En esos casos te suspende, pero es por mandato judicial. Bien, ¿algo más, señores? Bien. Continúa las funciones del supervisor. En este caso vamos a ver por tipo de control que ejerce. Y vamos a seguir hablando sobre este tema en la siguiente semana. Les voy a pasar todas estas diapositivas al aula virtual y la van leyendo. Lógicamente, les voy a pasar otros materiales más para que ustedes tengan mayor noción de lo que es la función de residente, la función de supervisor. Por hoy día vamos a quedar acá. No se olviden siempre de ver el aula virtual y responder los requerimientos, bien sea foro. Ya he hablado de foro y tienen que ver cuál es el monto para supervisión de obra e inspector, tope sobre proceso de selección, esos 2 en foro. Y también, ¿no?, funciones de residente de obra, anotaciones cuaderno de obra, ampliaciones de plazo, suspensión de plazo de ejecución, consultas que he indicado al iniciar la sesión de hoy día. Todo eso son tres requerimientos que ustedes tienen que poner al foro. Esto lo voy a programar hasta el día viernes. Hoy día es miércoles, jueves, viernes. Hasta viernes 6 de la tarde. ¿Está bien, señores? Ya, ok. Entonces hay tres temas en el foro. Bien, si no hubiera preguntas, señores, muchas gracias. Estamos en la siguiente semana. Sí, dígame. Disculpe, bueno, no es en relación ya al curso. Ingeniero, una consultita. Bueno, estaba conversando con algunos compañeros y están preocupados por el tema de los docentes. No sé si ya han culminado las contrataciones, porque hay varios cursos que todavía no tenemos docentes o todavía no se ha habilitado la aula virtual. Quisiera que nos comente un poquito, ingeniero, por favor. Bien, para conocimiento, ayer ha terminado el proceso de contrato. Hoy día ya deben estar ya integrados ya a lo que es la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, los docentes que han sido contratados. Ahí prácticamente se ha cubierto todas las plazas, ¿no? Entonces, a partir de hoy ya deben estar haciendo clases. Lo que deben estar demorando es en que, como varios de ellos son nuevos, entonces no tienen habilitado el aula virtual. Entonces yo entiendo que el día de hoy el ingeniero Roberto García, que es el jefe de departamento, ya ha hecho los trámites y a partir de mañana ya debe estar ya los docentes en todos los cursos. Si no hay todavía, por favor me comunican para coordinar yo con el ingeniero Roberto. Ya específicamente en el caso de ustedes también, ¿no? Ingeniero, me preguntan también por interno en relación a la grabación de las clases, ingeniero, ¿lo está colocando en el aula virtual? Lo voy a subir, pero sí estoy grabando. Ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta la siguiente sesión, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ingeniero. La próxima sesión, ingeniero.